Hola, queridos amigos y hermanos. Espero que puedan estar pasando una muy buena jornada. Le damos esta bienvenida a esta nueva sección que tenemos y que ya estrenamos la semana pasada, conversando la escuela sabática. Nuevamente nos acompañamos con nuestros amigos Daniel Vera, José Alarcón, con los cuales ya hemos estado compartiendo la última semana y veces anteriores con ustedes, y esperamos que sea nuevamente de bendición estos comentarios. Los saludo primeramente, Daniel, espero que esté muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, muchas gracias Luciano. Aquí estamos también agradecidos de Dios y de esta oportunidad de poder nuevamente conversar la escuela sabática. Amén. José Miguel, también saludo, amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor. Y bueno, deseoso de poder compartir nuestras impresiones, ¿no? Producto de nuestros estudios, como base, obviamente, y fortaleza de la lección de esta semana. Así es. Muy bien, José Miguel, a ti mismo te voy a pedir por favor si nos puedes dirigir en la primera oración para, ¿no es cierto?, comenzar de la mejor forma este comentario. Bien, oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos su compañía, danos la oportunidad de compartir este estudio de la escuela sabática, resaltar los puntos más importantes y fundamentales, Señor, para nuestra vida. Permanece con nosotros y también con los hermanos y hermanas que eh, se unen a este estudio también, escuchando en sus diversos lugares, en sus diversos espacios, Señor, y tiempos, este programa. Quédate con nosotros, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, José Miguel. Bueno, estamos listos para comenzar y conversar juntos la lección de escuela sabática de este nuevo folleto, los tres mensajes cósmicos, ¿cierto? Lección número 2 para el sábado 8 de abril del 2023. El título de esta lección, Un momento del destino. Brevemente, pasamos a comentar quizá lo que uno de los primeros puntos de los cuales nos llama poderosamente la atención, que es muy asertivo el título del día domingo, cuando dice, ¿cierto?, decisiones eternas, el cual alude directamente a un principio que siempre se requiere sostener para comprender no solo el Evangelio mismo, ¿cierto?, sino el gran conflicto, lo que está atrás de todo este escenario en el cual nosotros estamos viviendo, que es un escenario de interés cósmico. Y nos podemos traer a citas, que son textos que hemos citado más de alguna vez, y se establece justamente este principio en el cual el Señor sostiene posterior a la caída para la humanidad, particularmente aquellos que quieren seguirle. Texto bastante conocido de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio 30, 19 dice así la palabra de Dios: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿no es cierto?, a través de este texto y lo que vemos, ¿no es cierto?, en general en Deuteronomio 30, ¿para qué hablar de la palabra de Dios en general?, ¿no es cierto?, se sostiene el principio del libre albedrío, ¿no es cierto? Me gustaría que conversemos un poquito de esto para poder comprender mejor este concepto del momento del destino, eh, que se va, ¿no es cierto?, a materializar prontamente con las últimas decisiones que parte hoy día con las decisiones que cada día estamos tomando. Daniel, me gustaría Sí, preguntarte a ti, ¿qué te parece este principio para comprender justamente este tema? sí, yo creo que, al igual que tú, yo creo que es un concepto crucial y tiene que ver justamente con esta noción del gran conflicto que se viene desarrollando la semana pasada. Eh, Nosotros mirábamos la semana pasada. Estamos dentro de este conflicto que se traslada a la tierra. Vimos cómo el conflicto era resuelto en la cruz con un claro vencedor y cómo el conflicto prosigue, ¿no es cierto?, en nuestros días, pero presentando ahora un remanente final que es el objeto de la ira del dragón. Esos conceptos quedaron bastante claros, yo creo, la semana pasada. Y lo interesante es que este remanente se destaca precisamente porque guarda los mandamientos de Dios.
el guardar los mandamientos de Dios obviamente tiene que implicar su libre albedrío. No guarda los mandamientos porque venga condicionado de alguna forma para guardarlo porque esté exento de hacer otra cosa, o imposibilitado, mejor dicho, de hacer otra cosa. Guarda los mandamientos porque él ha escogido guardar los mandamientos, se ha puesto del lado de Dios, ha tomado una posición firme, y la lección de esta semana reafirma eso el mismo día domingo. Me gusta mucho, digamos, esta parte, digamos, que aparece en el párrafo final, donde se señala que ahora, hoy y todos los días debemos decidir ser fieles a Cristo y a sus mandamientos. Juan escribió: en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. 1 Juan 5:3, como dijo Elena de White, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Evento del último día, página 299. Esto aparece al final de la lección del día domingo y me parece muy importante y muy bueno que la lección mismo lo destaque, porque nos permite ver ahí un eslabón que es fundamental en nuestra comprensión de la importancia de la responsabilidad individual, la importancia de nuestras decisiones y decisiones que no son de último momento, porque obviamente esto nos lleva, digamos, al hecho de que efectivamente, si el carácter se conecta con las decisiones, pero no con decisiones de un solo día, sino con decisiones constantes que estamos tomando de lealtad a Dios, son decisiones diarias y a cada instante, digamos, a favor de nuestro Dios. Obviamente que eso va generando lo que nosotros entendemos como la formación de nuestro carácter, y vemos que eso es fundamental de entender en el contexto, digamos, de esta comprensión de la salvación que Dios quiere que tengamos en estos días. Así es, gracias, Daniel. Bueno, teniendo un poco más de claridad con respecto a este principio que obviamente es coherente con lo que es el gran conflicto para comprenderlo, eh, y ahora, ¿no es cierto?, con decisiones que son tan importantes que sean ejecutadas desde ya en favor del Señor para que se propicie lo que nosotros podemos ver en lo que sale en la lección del día lunes 3, ¿cierto? La venida del Hijo del Hombre. Y es que se hace también la conexión con lo que sale en Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, tenemos estos dos textos bíblicos, ¿no es cierto? El que nosotros encontramos como el texto central de esta semana, que se encuentra en Mateo capítulo 14, versos 14 y 15, que dice: entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Entonces, existe una condicionante que se presenta en la palabra de Dios, que es la predicación, ¿cierto?, del Evangelio. Y en el caso de Mateo y en el caso de Apocalipsis, que están hablando del mismo acontecimiento que es la venida del Señor, condicionado a que la mies, ¿cierto?, esté madura. Me gustaría preguntarle aquí a José Miguel, ¿cómo nosotros vemos el desarrollo, lo que se expresa aquí la palabra de Dios en Apocalipsis, en coherencia, ¿cierto?, de lo que se habla en Mateo, de la condicionante para la segunda venida, y lo conecta con la cosecha? Pero es que acá justamente entran tres principios que están asociados, ¿no? Hay un correlato entre el concepto de una profecía condicional, una condicionalidad que tú muy bien destacabas en Deuteronomio, Luciano. Hay una condicionalidad, pero esa condicionalidad también lleva a otro aspecto, que es el principio de cooperación, el esfuerzo humano más el poder divino. Otro aspecto que a veces, bueno, la lección de esta semana no abordó ese punto, pero lo podríamos agregar también. Y eso justamente lleva y determina el tema, digamos, de otro principio importante, que sería el tercero, ¿no? Además del principio de la condicionalidad, todas las profecías son condicionales, a pesar de que algunos hablan de una incondicionalidad, pero eso sería justamente quebrar o quebrantar el tema, digamos, del libre albedrío. Entonces hay que tener cuidado con esa comprensión. Luego entonces viene el principio de cooperación,
o el principio de una sinergia, ¿no? El esfuerzo humano más el poder divino. Y eso entonces posibilita otro principio muy importante, que es el principio de la cosecha. Es decir, Dios esperará la maduración del carácter cristiano en un número significativo de personas como la condición principal que determina aquellos acontecimientos que afectan el tiempo en que se cerrará el tiempo de gracia, ¿no? Y por lo tanto, el tiempo del advenimiento, que es consecuencia de lo anterior, antes del tiempo de gracia, el pueblo de Dios obviamente va a pasar por un tiempo de angustia, pero la condición para entrar en eso obviamente requiere una maduración. Hay otras líneas proféticas también que convergen con los últimos días y que nos dan justamente esa seguridad. Uno puede ver 1 Tesalonicenses 5:6, velemos y seamos sobrios, dice el apóstol Pablo. También hay varias condiciones proféticas que destacan los últimos días. Esto se llaman las señales de los tiempos, ¿no? De los últimos días, que proporcionarán el telón de fondo político y social para el principio de cosecha. En otras palabras, todas las descripciones bíblicas de los últimos días y los acontecimientos que deben suceder pueden integrarse y subordinarse también, ¿no?, en el principio de la cosecha. Entonces, y esto es un aspecto fundamental, porque aquí precisamente radica el secreto de la coherencia e integridad de la escatología adventista. Y acá quizás donde nos falta unir los cabos. De hecho, esta semana ustedes pueden observar que aparecen justamente todos estos componentes, pero falta integrar. El principio de la cosecha es el que integra o debiera integrar nuestra escatología, que tiene que ver obviamente con el estudio de los últimos tiempos o estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis que apuntan a fin del tiempo. Y ahí tenemos quizás dos textos muy importantes, además del que tú mencionabas, Luciano. El otro texto lo encontramos en Marcos capítulo 26-29, que lo desarrolla en el día miércoles y jueves. O sea, increíblemente que está conectada la lección estos 2 días con este tema. Dice: el reino de Dios, como cuando un hombre echa en la tierra, dice, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando Jesús entonces le estaba describiendo a Juan en Pasmo la naturaleza y el momento de su segundo venimiento, volvió a enfatizar el principio de la cosecha como la clave para entender por qué todo el cielo espera una cosecha retrasada. Y ahí el texto que tú mencionabas, ¿no?, de Apocalipsis 14-16. Entonces, ¿qué es lo importante y lo que quiero acá destacar justamente en estos dos textos que encontramos, ¿no?, Apocalipsis 14-16 y Marcos capítulo 4, 26-29? Que nuestro Señor comparó su segunda venida con una cosecha terrenal. En estos dos textos, el maestro nos está diciendo que los objetivos del reino de Dios y el campo de cereales son los mismos. Ninguno de los dos está listo para la cosecha a menos que la semilla haya madurado. Y eso no lo podemos ver, ¿no? Cuando los que tenemos experiencia en algún momento hemos plantado en algún huerto, lo hacemos con la esperanza razonable que en el tiempo debido tendremos una cosecha. Y ese es un punto importante. Y esa es la espera, digamos, del agricultor. Eso es lo que podríamos decir en términos. Entonces, la base justamente de la agricultura es una base también para entender el tema de la salvación, pero también el tema para nosotros como pueblo adventista, el tema del fin del tiempo. Claro, claro. Mientras tú hablabas, José Miguel, me acordé de una cita que generalmente también nos acordábamos, y justo lo tenía a mano, me gustaría compartirlo, que se encuentra en Juego de los Testimonios, tomo 3, página 212, cuando dice, citando justamente el texto que estamos comentando de Apocalipsis 14, 15, 16, cuando dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y comenta, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Entonces aquí vemos claramente, ¿cierto?, la referencia a este texto que tiene que ver con lo que hemos estado hablando del tema de las decisiones y cómo ello, al decidir por el Señor, ¿cierto?, implica la transformación del carácter. En este sentido, hay un tema en el día martes que se habla del juicio celestial,
¿cierto? Y en Sí. la última frase del folleto, me gustaría que Daniel nos pueda ayudar cuando nos habla lo siguiente. Voy a leer parte de la última frase que dice: el juicio revela ante todo el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Este juicio vindica no solo a los santos, sino al mismo carácter de Dios contra las acusaciones falsas de Satanás. Sí, sabes que este texto también me hizo mucho sentido, me agradó bastante que la lección lo tratara, porque como lo veíamos la semana pasada, entender la naturaleza del gran conflicto, qué es lo que está en juego, entender estos conceptos que son difíciles muchas veces de poder asimilar, cómo Dios puede estar bajo juicio. Sin embargo, es lo que la Biblia enseña, que precisamente en el origen del gran conflicto, Satanás comenzó a sembrar dudas acerca del carácter de Dios y a esparcir la mentira de que la ley de Dios no se puede cumplir. Entonces, cuando aquí el autor, Mark Finley, habla de que este juicio vindica, ¿no es cierto?, no solo a los santos, sino al mismo carácter de Dios contra las acusaciones falsas de Satanás. Está hablando justamente de esto, estas acusaciones falsas de que Dios es un tirano, Dios es injusto, sus leyes son injustas y no pueden ser cumplidas. Son conceptos fundamentales. La vindicación, como recordaremos, es la respuesta que Dios da frente a estas acusaciones falsas. Y cuando nosotros miramos justamente de qué manera el universo entero está siendo testigo, digamos, de esta vindicación, hay un hito importante que nosotros, en el cual yo creo que siempre tendremos que insistir, que se dio con ocasión de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que definió el resultado de la guerra. Hay un claro vencedor en este gran conflicto. El gran conflicto desde el punto de vista de su resultado final ya ha sido decidido, ya ha sido resuelto. Sin embargo, como la misma lección admite, el gran conflicto continúa hasta nuestros días, se sigue desarrollando. Aún queda parte de esta demostración que el universo mismo espera. Aquí la lección misma lo constata. Este universo espera, digamos, eh, esta, esta, esta demostración, y esto se conecta con lo que dice el día jueves. Justamente el mismo autor señala en el penúltimo párrafo, ya parte diciendo que el carácter de Jesús se revela en un grupo que tiene que ver con sus seguidores, ¿cierto? Así como el carácter de Satanás se revela en el otro grupo de quienes siguen también su principio. Y miren cómo dice a continuación la lección: el universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presenciado. En contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo, el universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. Esta es la demostración en el fondo que el universo espera, una revelación en el carácter de los hijos de Dios que sea totalmente contrastante con el carácter que revela el pecado. Esto disipará finalmente ya las últimas dudas, los últimos vestigios de dudas que puedan quedar en el universo. Yo creo que estos son conceptos con los que debemos estar los adventistas mucho más compenetrados, porque tiene que ver justamente con este concepto de la vindicación final. Es innegable desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de los testimonios, y uniendo los conceptos que ustedes mismos están mencionando, el principio de la cosecha se entiende a la luz justamente de esta maduración en el carácter que revela justamente, revela una más bien dicho, demuestra o evidencia que Satanás miente, que es posible para el ser humano, incluso en su condición caída, guardar los mandamientos de Dios si une su debilidad al poder divino, si trabaja con el principio de colaboración, si le permite al Espíritu Santo obrar en su ser de tal manera que Dios produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea hacer esa obra en nosotros. El hombre no puede guardar la ley por sí mismo. Ese es un concepto fundamental para nosotros. No puede guardar la ley por sí mismo, pero sí puede guardarla cuando se somete al poder divino. Y en ese contexto es que Dios nos dice, a través de su sierva inspirada, que nosotros podemos apresurar la venida de nuestro Señor. La venida de nuestro Señor está condicionada a que nosotros efectivamente, como pueblo, podamos madurar en nuestro carácter, el carácter de Cristo. En la página, en el libro, perdón, Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 212 dice:
es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevaran frutos para su gloria, ¿cuáles son estos frutos? Un carácter perfecto como Dios espera, ¿cierto? Cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Yo creo que esos son conceptos que hay que destacar. Sí, muy bueno. Bueno, Luciano, José Miguel, sí. perdón, agregando un poco, yendo a un terreno un poco, bajando la idea del principio de la cosecha, cuando plantamos nuestros huertos, lo hacemos con una esperanza razonable de que tendremos oportunamente una cosecha. Ahora, ejemplo, si uno planta maíz, uno no lo planta al maíz para ver cómo lucha con las hierbas, ¿no? Las malas hierbas, o todo lo que tiene que ver con las malezas. Tanto el agricultor avesado, podríamos decir, que se dedica a la agricultura, o en aquel caso una huertita, espera una cosecha madura como objetivo de su trabajo. De lo contrario, no hay sentido. Ahora, por otro lado, ¿determina el agricultor el momento de escoger su maíz, o un tomate, o el tomate o la papa, en fin? No importa lo que haya sembrado. O hay ciertas condiciones, ¿no? Si uno conoce la tierra, que relativiza justamente el momento, porque a lo mejor podemos encontrar un catálogo que nos diga en qué momento aparentemente hay que recogerlo, fechas específicas. Pero solamente nosotros podemos encontrar que el catálogo indica, en este caso al agricultor, cuándo debería estar madura la cosecha, a dar algunas aproximaciones. Pero hay otras condicionantes, ejemplo, si el verano, pero normalmente el verano es el momento de la cosecha, ¿no? Por lo menos por estos lados, fuera demasiado caluroso o demasiado frío, o seco o demasiado húmedo, o si el suelo está desnutrido, naturalmente acá, ¿qué sucede? El momento de la cosecha se verá directamente afectado. El horticultor debe esperar hasta que su cosecha esté madura, a veces mucho más tarde de lo que esperaba, debido a que hay condiciones de cultivos que a menudo escapan a su control. Todo lo que entendamos sobre nuestros huertos, sobre nuestra agricultura, nos ayudará cuando intentemos comprender por qué Jesús parece esperar, por qué su regreso a esta tierra parece haberse retrasado tanto. Tal vez, y esto es un aspecto importante, y a la luz de los textos, en esa dirección uno va viendo esta cosa, ¿no? Jesús decidió comparar el fin de este mundo con la cosecha de un agricultor, porque sabía que los hombres y mujeres de todo el mundo asociarían hasta cierto punto las esperanzas y los problemas relacionados con la cosecha de un campo de trigo, de tomate, de maíz, etc. Eso más que nada uno podría, bueno, los que son agricultores, un agrónomo en este caso que se ha especializado profesionalmente en este punto, o la gente que se ha dedicado toda su vida, a lo mejor va a entender mejor este tema. Y debiera entenderlo porque obviamente hay condicionantes en la agricultura. Y esas condicionantes también las encontramos en lo que es la cosecha espiritual, en la cosecha del carácter del pueblo de Dios. Muy, muy buen tema que han tocado, amigos. ¿Sabe que bueno, Pablo lo dice a su forma también en Romanos capítulo 8, versículo 19, cuando dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sin duda, ¿cierto?, haciendo referencia a estos mismos principios que estamos hablando. Al respecto a la manifestación de los hijos de Dios en el último tiempo, me gustaría que podamos tocar la última temática, el que se insinúa en el día jueves, que dice: cada semilla produce una cosecha. Y ya acuñando completamente lo que José Miguel también desarrolló, que es el principio de la cosecha, es que evidentemente, ¿cierto?, lo que se profetiza en este texto central de Apocalipsis capítulo 14, verso 14 en adelante, es que se presentan dos cosechas inconfundibles, bien categorizadas, que no permite ningún tipo de ambigüedad con respecto a la calidad del fruto que produce cada una de estos dos tipos de cosecha. Al respecto, nosotros vemos ciertos principios que estableció el Señor Jesús para que hablar de todo el Evangelio, que siempre apunta a lo mismo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 21, 22 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos se dirán aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, por ejemplo, en este puro extracto que acabamos de compartir de Mateo capítulo 7, aquí se presenta justamente dos tipos de cosecha en base a o las características que, ¿no es cierto?, José Miguel hablaba que tiene que haber ciertas características para que justamente esté en condiciones un fruto para ser segado, cosechado. En el primer grupo se presenta aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no es cierto?, de Mateo 7:21, y por otro lado, los hacedores de maldad. La característica entre uno y otro está obviamente evidenciada en estos mismos textos, los que guardan los mandamientos de Dios por otro lado, y por otro lado los hacedores de maldad que sin embargo dicen Señor, Señor, dicen que profetizaron en su nombre, ¿cierto? Invocaron su nombre, invocaron una aparente justicia del Señor, pero sin embargo son hacedores de maldad. Y Mateo capítulo 25, solamente dos ejemplos que rápidamente podemos ver cómo se ha desarrollado los juicios a las naciones, también dos categorías de cosechas, ¿cierto? De cómo Dios ha de apartar a su derecha los ovejas, ¿cierto? Y a su izquierda los cabritos, que son aquellos que hacen la voluntad del Padre, que visitan al enfermo, que dan alimento al hambriento, que visten al desnudo, etcétera, ¿cierto? Que satisface una necesidad que está a su alcance y se apresura, ¿cierto? Para evitar el sufrimiento de un prójimo, ¿cierto? Y por otro lado, aquellos que simplemente ignoran, ¿cierto?, esas necesidades urgentes las cuales el Señor dice que se ve identificado. Entonces, podemos hablar con respecto a esto último, cómo las decisiones actuales, ya ligándolo con el primer tema del libre albedrío, en definitiva van a sellar completamente nuestro destino. Cómo esto presenta en realidad la gravedad de este asunto, de las decisiones que cada día estamos tomando y cómo esto va a ser definitivo en el momento crucial, cuando se tomen las últimas decisiones, ¿cierto? Si vamos a estar del lado del Señor para recibir su sello o se ha de recibir el sello de la bestia. Me gustaría preguntarle a Daniel, no sé qué te parece a ti Sí, este tema en sí, particular. como tú muy bien destacas, la Biblia muestra estos dos grupos separados, el trigo y la cizaña serán separados definitivamente en algún momento. Cristo separará la oveja de los cabritos. Esas son escenas muy categóricas, muy gráficas, mejor dicho. Y esto, obviamente, esta separación se hace en consideración a las decisiones que nosotros mismos hayamos hecho. Eso indudablemente Dios respeta nuestra decisión. Dios no va a tomar una decisión eh, arbitrariamente, sino una decisión que respeta en el fondo las decisiones que nosotros hayamos tomado. La lección deja muy en claro que no es la decisión, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, que un día tomamos en favor de Cristo, sino que tiene que ver con las decisiones que tomamos cada día, cada instante, y que son las que definen nuestro carácter. Como muy bien decía también José Miguel, yo creo que un aspecto muy importante también a enfatizar, que Cristo venga cuando la cosecha esté madura, entonces pone el acento no en una fecha específica que Dios haya escogido al azar, sino en una condición que debe cumplirse en sus hijos, una condición de madurez. Y esta condición de madurez se relaciona justamente con las decisiones que van madurando, van formando en nosotros justamente este carácter que Dios espera ver en sus hijos. Entonces, hay una cita que yo creo que también se conecta muy bien con la lección, porque la lección habla justamente de esta preparación espiritual que se requiere de nosotros como pueblo y que tiene que ver con una pregunta que es planteada el día miércoles con relación al concepto de la perfección, ¿no es cierto? Y que también se conecta con el concepto de la cosecha. Dice, ¿cómo se entiende? Y esta es la pregunta que aparece al final, la declaración de Elena de White, de que en cada etapa del desarrollo nuestra vida puede ser perfecta. ¿Qué significa eso? Especialmente cuando podemos ver nuestras fallas y caracteres defectuosos ahora. Bueno, en realidad aquí hay un concepto que hay que clarificar siempre. La perfección consiste en una obediencia perfecta a la ley de Dios. La salvación, dice la hermana White, nunca se ha dado de manera diferente, siempre ha sido la exigencia la misma, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Ahora, el tema de que nosotros tengamos una luz, una comprensión mayor o menor en nuestra vida, no impide, digamos, de que podamos ser perfectos en cada etapa si actuamos de acuerdo a la luz recibida. Ese es el concepto en el fondo que Dios transmite y en el cual se insiste. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una
vida perfecta. Es posible, por supuesto, si nosotros realizamos una entrega total del corazón a cada instante. Cada vez que crecemos en luz, en conocimiento, y nuestra entrega se corresponde totalmente, ¿no es cierto?, con esa nueva luz, evidentemente podemos estar hablando de un crecimiento en la perfección de Dios. Eh, en el libro Consejos para la Iglesia, la página 388.1, describe justamente un aspecto que los adventistas no debiéramos descuidar jamás. Dice acá: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad, pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. O sea, yo creo que es una cita bastante clara. No veo cómo podría yo aportar algo más a lo que se ha dicho ahí tan claramente. Gracias, Daniel. José Miguel, ¿te gustaría compartir unas últimas palabras? Bueno, los desafíos ya están entregados. Es importante ver que nuestra preparación para la maduración no es en la segunda venida, sino para el tiempo del sellamiento, que es justamente el texto que se mencionaba anteriormente, ¿no? La condición de preparación es para ese momento, porque en el tiempo de angustia no va a ser el tiempo justamente para prepararnos. En ese tiempo el Señor va a hacer otra tarea con su pueblo, que no es una tarea de eliminación del pecado. La eliminación del pecado en nuestros corazones es un proceso obviamente que dura toda la vida, pero va a tener justamente ese momento cúlmine, va a tener su clima. Y es ahí donde deben estar puesta nuestra preparación como iglesia, prepararnos justamente para ese momento, y creo que ahí es donde nosotros debemos también enfatizar. Ahí va a ser el momento donde podemos decir la cosecha ya va a estar madura, pero también puede ser que nosotros no lleguemos a ese momento, bajemos antes al descanso. Aún así, más todavía debemos estar preocupados para ese momento, ¿no? Para que cuando bajemos al descanso, si es que esa es la voluntad del Señor, podamos bajar con las condiciones que Dios ha establecido para poder entrar por los portales del cielo. Así que esta lección justamente tiene ese objetivo, ¿no? Dios está esperando de cada uno de nosotros ese momento especial, ¿no? Y así entonces va a venir a buscarnos, como dice el famoso texto de Palabra de Vida del Gran Maestro. Bueno, que el Señor nos ayude a, a poder internalizar esta lección, que podamos ser un grano a disposición, que no seamos parte de las uvas sangrientas, sino que seamos justamente del grano dorado, como dice acá la lección en el día de hoy. Así es, así es. Muchas gracias, José Miguel y Daniel, ¿cierto? Para haber tenido esta muy buena oportunidad de conversar la escuela sabática y comentar lo que fue esta o es esta segunda lección. Esperamos modestamente que nuestros amigos y hermanos puedan encontrar más de alguna herramienta que le permita una mejor comprensión y comunicación de estas preciosas verdades. Con esto estamos listos para finalizar el día de hoy, haciendo la invitación desde ya para que pueda compartir este material con sus amigos, maestros de escuela sabática, y compartir justamente estas reflexiones, ¿cierto? De estas conversaciones del folleto de escuela sabática. Vamos a pedirle a nuestro amigo Daniel, por favor, si nos puede dirigir ya para despedirnos la última oración. Por supuesto, oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Agradecemos, Señor, la posibilidad y oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, estudiar estos conceptos, confraternizar y al mismo tiempo poder desarrollar esta reflexión que es importante para nuestra vida. Danos la capacidad, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, de poder poner por obra estos principios y poder transmitirlos también, de manera que nuestros hermanos, nuestra hermandad en general pueda también verse beneficiada, Señor, de una comprensión
que debe estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo para precisamente contribuir, colaborar, Señor, como instrumentos tuyos en la difusión del Evangelio. Rogamos, Señor, que tú bendigas a cada persona, a este programa, en particular a este proyecto que se está desarrollando. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén, Señor.